Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Castillo. A continuación, torsión. Aquí tenemos la introducción de este trabajo que explora las diversas formas y teorías de torsión, elementos sometidos a pares torsionales, la distribución de fuerzas cortantes en un eje circular, el cálculo de ángulo de torsión en ejes y la solución de problemas prácticos mediante la aplicación de estos principios. A través de un análisis detallado y ejercicios ilustrados, se mostrará cómo la torsión juega un papel sumamente importante en la estabilidad y funcionalidad de estructuras ingenierillas. La torsión es una de las principales fuerzas que afectan a las estructuras y elementos mecánicos en ingeniería, siendo fundamental en el análisis de la resistencia de materiales y la mecánica de sólidos. Esta fuerza se produce cuando un momento de torsión se aplica en un objeto causando que éste se deforme y altere su forma original. Comprender las teorías relacionadas con la torsión es importante para el diseño adecuado de ejes de transmisiones y componentes similares que deben soportar cargas relacionadas. Aquí tenemos nuestro índice. Aquí tenemos la primera pregunta que nos dice: la teorías relacionadas, torsión para la resolución de problemas. Tenemos una de las teorías relacionadas que es la torsión mecánica, en donde tenemos la teoría de torsión de Sykes-Venant. La teoría de la torsión de Sykes-Venant es aplicable a las piezas prismáticas de gran inercia torsional, con cualquier forma de sección. En esta simplificación se asume que el llamado de momento alabeo es nulo, lo cual significa que el lado seccional también lo sea. La teoría de torsión de Sykes-Venant da buenas aproximaciones para valores. Esto suele cumplirse en 1. Secciones macizas de gran inercia torsionales. Entre paréntesis tenemos las circulares de otra forma. 2. Secciones tabulares cerradas de pared delgada. 3. Secciones multiculares de pared delgada. Para las secciones no circulares y sin simetría de revolución de la teoría de Sykes-Venant, además de un giro relativo de la sección transversal respecto al eje basítrico, predice un alabeo seccional o curvatura de la sección transversal. Aquí tenemos un ejemplo sobre la teoría de la torsión de Sykes-Venant. Aquí tenemos un ejercicio donde dice el ejercicio: una barra cilíndrica de acero de 2 metros de longitud y 25 milímetros de diámetro está sometida a un momento torsor de 500 nm. Determinemos el ángulo de torsión, θ en radianes. 2. La tensión de corte máxima, entre paréntesis, T en la sección transversal. Y 3. El desplazamiento angular en grados. Ya tenemos aquí los datos y aquí se comienza a desarrollar el problema. Aquí lo pueden ver. J en el momento de inercia polar de la sección transversal, que para el cilindro se calcula como, aquí tenemos la fórmula. Aquí sustituyendo el diámetro, aquí se comienza a hacer la sustitución, al igual que aquí se calcula. Luego de que ya tengamos el cálculo de la tensión de corte máxima, la tensión de corte máxima de la sección transversal se calcula con la siguiente fórmula. Aquí está. De todas maneras, no sé si se logra apreciar muy bien, lo voy a enfocar un poco más. Bueno, continuamos. Y aquí se hace el cálculo
Para convertir el ángulo de torsión en radianes a grados usamos la conversión. Aquí tenemos, sustituyendo los valores y los resultados finales: el ángulo de torsión, la tensión de corte máxima y el desplazamiento angular. Estos son lo que nos estaban pidiendo. Ahora vamos con la torsión en física, que tenemos la torsión en cuerpos sólidos. La torsión es un término físico y se refiere a la deformación de un material debido a fuerzas o pares de la rotación. Estas fuerzas hacen que el material se retuerce o se deforme alrededor de un eje. Aquí tenemos una imagen. La torsión se produce cuando dos pares opuestos alrededor de un eje, lo que provoca la torsión del material en tecnología e ingeniería. La torsión suele referirse a la torsión de barras o estructuras bajo la sección de pares. Este fenómeno es especialmente importante en componentes como ejes, vigas y otros elementos estructurales que deben transmitir pares. Aquí tenemos esta imagen como ejemplo. Aquí tenemos un ejercicio. Una viga cilíndrica de acero tiene un diámetro de 40 milímetros y una longitud de 1.5 metros. Está sometida a un momento torsor de 300 Nm. Determinar el ángulo de torsión, la tensión de corte máxima, el desplazamiento angular. Aquí tenemos los datos y se procede a hacer la solución. Aquí se sustituye el diámetro. Ahora sustituimos T, L, G y J en la fórmula del ángulo de torsión. Se calcula y se vuelve. Sacan la tensión de máxima a la sección transversal. Se calcula con la siguiente fórmula, donde R es el radio de la viga. Aquí se puede apreciar que dice que R es igual a D sobre 2 menos 0.04 sobre 2 menos 0.02 metros. Aquí se sustituyen los valores, se calcula el cálculo de desplazamiento angular para convertirlos a ángulo de la torsión radianes a grados. Se usa la conversión, se sustituyen los valores y tenemos los resultados finales de ángulo de torsión y tensión de corte máxima. Y el desplazamiento angular. No sé si se aprecia muy bien ahí. Ahí sí. Bueno, ahora vamos con la torsión en matemática. Bueno, tenemos la torsión en geometría diferencial. En geometría diferencial elemental en 3 dimensiones. La torsión de una curva mide cuán agudamente está torcida, en análoga a una curvatura en 2 dimensiones. En el contexto de la curva en un espacio tridimensional, la torsión mide cuán, entre comillas, retorcida está una curva. Se define como la cantidad que describe cómo se desvía una curva del plano ocular de desplazamiento angular. Aquí tenemos este ejemplo. Ahora vamos con un problema. Una barra cilíndrica de cobre. Vamos a decir para que se vea completamente. Una barra cilíndrica de cobre tiene un diámetro de 30 milímetros y una longitud de 1 metro. Si se aplica un momento tensor de 200 Nm, determina el desplazamiento angular en grados de módulo de elasticidad en torsión para el cobre aproximadamente a 45 GPa. Tenemos los datos, el momento de torsor y la solución. Aquí está. Ok, ahora vamos con la torsión de cuerpos rígidos. Dinámica de cuerpo rígido. La dinámica del cuerpo rígido es la aplicación de un torque o giro relacionado con su momento de inercia, que no es otra cosa que dinámica de un sistema de partículas que están fuertemente vinculadas, estableciendo la condición de rigidez. Aquí tenemos este ejemplo: dinámica del cuerpo rígido. Vamos con un ejercicio que ahí está. Una esfera sólida de radio de 0.m y masa 5 kilogramos rueda
sin deslizar por una pendiente que forma un ángulo de 30 con la horizontal. Calcula la aceleración lineal de la esfera. Aquí tenemos los datos y la solución. Continúa ahí. Tenemos dado que también hay una aceleración angular asociada a la rotación, se debe considerar el momento de inercia para una esfera sólida. Y aquí va mostrando todo el procedimiento de todos los ejercicios. Vamos con la siguiente pregunta, que es la 2. Elementos sometidos a pares torsionales. Los pares torsionales son fuerzas que provocan una rotación en un objeto alrededor de su eje. Al estudiar los elementos sometidos a pares torsionales es importante entender cómo se comportan ante esta carga. Aquí tenemos esta imagen como ejemplo. Bueno, aquí estamos diciendo que al estudiar los elementos sometidos a pares torsionales es importante entender cómo se comportan esta carga. Tenemos 1. Eje de transmisión. Son componentes claves en una maquinaria y vehículo que transmiten potencia. Ejemplo, ejes de vehículos que trasladan fuerza al motor, del motor a las ruedas. Que aquí está el ejemplo. Ese es un eje de transmisión. Vamos ahora con la 2, que es vigas y columnas. Estructura importante en la construcción que puede estar sujeta a torsión, especialmente en edificaciones asimétricas o durante eventos sísmicos. Ejemplo, vigas en puente que deben soportar fuerzas aplicadas lateralmente. 2. Eje de rotor. Utilizado en turbinas y generada este diseño para rotar al mismo tiempo y resistir la torsión. Ejes de turbinas cólicas. Tornillos y pernos. La 4. La descripción, elementos de unión que también puede experimentar torsión al ser aplicado. Ejemplo, tornillos de estructura metálica que requieren un par específico para su instalación. Aquí lo tenemos. Continuamos con la siguiente pregunta. Válvula de control. En sistemas hidráulicos o neumáticos, las válvulas pueden ser sujetas a pares para su apertura y cierre. Ejemplo, válvulas que regulan el flujo de líquido. Aquí tenemos ese ejemplo. Efectos de los pares torsionales. Deformaciones que pueden provocar deformaciones en el material por el retorcimiento. Esfuerzos. Generan esfuerzos en torsión que deben ser considerables en el diseño para evitar fallos estructurales. Consideraciones en el diseño. Materiales. Selección adecuada de materiales que pueden resistir a los pares sin romperse. Y la geometría. Diseño de la geometría en el elemento para distribuir las tensiones adecuadas y minimizar el riesgo de fallas. Continuamos con la pregunta 3, que es la distribución de los esfuerzos cortantes en un eje circular. La distribución de los esfuerzos cortantes en un eje circular es un concepto fundamental en la mecánica de materiales, especialmente cuando se analiza la resistencia al comportamiento bajo carga torsional. Esfuerzo cortante en un eje circular. Los ejes circulares son elementos estructurales que, al ser sometidos a un par torsionales, experimentan esfuerzos cortantes que varían a lo largo del radio del eje. 2. Distribución del esfuerzo cortante. Variabilidad. La distribución de este esfuerzo cortante no es constante en un eje circular, es máxima a la superficie y mínima en el centro. Aquí tenemos la fórmula. No sé si se logra apreciar muy bien. Y bueno, aquí T es el momento torsional aplicando. Vamos a ver si se logra apreciar muy bien para poderlo explicar un poco mejor. Si dice FRA, T, CDO,
T y J, donde T es el momento aplicado, R es la distancia desde el centro del eje, entre paréntesis radio, J es el momento de inercia polar. Y aquí tenemos donde se calcula cómo. Aquí tenemos donde D es el diámetro del eje. La representación gráfica 3. Tensores en esfuerzo. Se puede representar la distribución de los esfuerzos cortantes en el eje como una función del radio. Es un gráfico típico. Los esfuerzos cortantes aumentan linealmente desde el eje hasta la superficie. Aquí tenemos un ejemplo. Esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo se produce en la superficie del eje y se puede calcular como. Aquí tenemos otra formulita. 5. Consideraciones prácticas. Concentraciones de esfuerzo al diseñar ejes es crucial tener en cuenta posibles concentraciones de esfuerzo como las que pueden ocurrir en uniones o cambio de secciones. Materiales. Las secciones de materiales deben considerar la resistencia al corte, especialmente para cargas torsionales altas. 6. La importancia en el diseño. Entender la distribución de los esfuerzos cortantes en un eje circular es esencial para asegurar la integridad estructural y prevenir fallas, obviamente, que es lo que no queremos, especialmente en las aplicaciones mecánicas y en las industrias automotrices. Ahora vamos con la cuarta pregunta, que es ángulo de torsión en un eje sometido a un torque dado. El ángulo de torsión de un eje sometido a un torque es una medida de cuánto se reduce el eje en respuesta a esa carga. Para calcular el ángulo de torsión se utilizan los principios de la mecánica de materiales. Aquí tenemos este ejemplo. Aquí tenemos ejemplo de cálculo, que es un ejercicio, pero es un ejemplo, donde dice que supongamos que tienes un eje de 1 metro de longitud con un diámetro de 0.05 metros, entre paréntesis 5 centímetros, y está sometido a un torque de 50 N por M. El módulo de elasticidad de corte del material es 80 GPa, entre paréntesis 80 por 10 elevado al 9, entre paréntesis PA. Calcular J. Aquí se hace todo la sustitución. Y aquí dice que 3. Convertir a grado opcional. Aquí tenemos la sustitución y tenemos los valores. El ángulo de torsión indica cuando se gira el extremo de un eje relacionado con el extremo opuesto debido a la aplicación del torque. Este parámetro es fundamental en el diseño para asegurar que el eje no se deforme permanentemente bajo condiciones de carga. Y vamos con la siguiente pregunta, que es la 5. Definiciones de esfuerzo o ángulo de torsión para torsionales, aplicación y solución de problemas. Esfuerzos. Es la intensidad de una carga aplicada a una determinada área. Se mide en pascales y se define con la fuerza aplicada dividida por el área sobre lo cual actúa. Aquí tenemos la fórmula esta, donde sigma es el esfuerzo normal existente en diferentes tipos de esfuerzos, incluido en el esfuerzo normal, tensión y compresión, y el esfuerzo cortante, debido a fuerzas que actúan paralelamente. Aquí tenemos los tipos de esfuerzo, que son los que nombramos: compresión, tensión y el cortante, que aquí está. No sé si lo grabé. Cortante, tensión y compresión. Vamos con el ángulo de torsión. El ángulo de torsión es la medida de la rotación experimentalmente en un eje cuando se le aplica a un torque. Se expresa radiante a grados y fundamental para analizar la deformación de una baja carga
torsional se calcula mediante la fórmula. Aquí tenemos la fórmula, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos los pares torsionales. Los pares torsionales son dos fuerzas de igual magnitud y la dirección opuesta que actúan entre extremos opuestos. Eje causado que este gire o se retuerza. Se mide en newton menos metro o por metro. No se logra ver bien. Newton metro. Sí, aquí está, newton metro. Y es esencial para entender el comportamiento de los elementos cuando como ejes, vigas y estructuras son sometidas a torsión. Que aquí tenemos el ejemplo. Esta fuerza va hacia acá y esta fuerza va hacia acá. Vamos con la siguiente. La aplicación en problemas de ingeniería. Aquí tenemos un ejemplo, un problema 1, cálculo de esfuerzo cortante. Aquí tenemos la solución, aquí tenemos el enunciado. Aquí tenemos otro problema, cálculo de ángulo de torsión. Tenemos un problema, aquí tenemos el enunciado y la solución. Y aquí tenemos todo el cálculo de ángulo de torsión y todo eso. Ahora vamos con la sexta pregunta, estudios sobre ejes circulares. En el diseño de partes de maquinaria y elementos estructurales podemos encontrar ejes circulares, los cuales sirven para transmitir potencia entre los distintos mecanismos. Estos son ejes sometidos a cargas torsionales que provocan los esfuerzos cortantes y deformaciones. Para el diseño de ejes deben ser analizadas variables tales como esfuerzo máximo que pueden soportar el eje, la potencia, la velocidad angular e incluso el ángulo de torsión. Aquí tenemos una imagen como ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, o sea, un ejercicio. Y aquí tenemos la solución, el enunciado, el cálculo de energía cinética rotacional, lo que pide el ejercicio. Y vamos con la siguiente pregunta, que es la séptima. La solución de problemas aplicando la teoría relacionada a torsión. La torsión se refiere al efecto de retorcer un objeto al aplicar un momento de torsión o torque, lo que puede provocar deformaciones. Es un concepto sumamente importante en la ingeniería y física, especialmente al analizar estructuras y materiales sometidas a carga. El momento de torsión es una medida de la fuerza que puede cargar un objeto a girar alrededor de un eje. Se calcula como T igual a F, que aquí tenemos la fórmula sobre C de OT D, donde F es la fuerza aplicada y D es la distancia desde el punto de la aplicación de la fuerza hasta el eje de la rotación. 2. Esfuerzo de torsión. El esfuerzo de torsión se produce en un material en la torsión. Aquí tenemos la fórmula, donde J es el momento de inercia polar de la sección transversal del objeto. Deformación angular. La deformación angular debida a la torsión se puede expresar como y tenemos la fórmula esta. Así se expresa. Donde L es la longitud del objeto, G es el módulo de la elasticidad en la torsión del material. Debe estar en rayanes al momento de aplicar este ejercicio. Debe estar en rayanes al momento de aplicar este problema. Y también la fórmula. Aquí están los ejercicios resueltos. Aquí tenemos un ejercicio, su enunciado, la solución y tenemos aquí calcular la deformación angular. Primero convertimos la longitud a metro, ya está en metro y sustituimos en la fórmula que nombramos anteriormente. Aquí tenemos los resultados finales y tenemos la conclusión del trabajo. La comprensión de la torsión y su aplicación en la ingeniería es vital para garantizar la seguridad y la funcionalidad de la estructura. A lo largo de este trabajo hemos explorado diversas teorías relacionadas con la torsión, así como conceptos fundamentales, que es los que he nombrado durante todo el trabajo, como pares torsionales, esfuerzo cortante y ángulo de la torsión. Los ejemplos y ejercicios representados ofrecen una mejor apreciación del comportamiento de los materiales bajo cargas de torsión.
ilustrado cómo se pueden aplicar teorías en situaciones prácticas para resolver problemas reales. A medida que la tecnología avanza y los materiales evolucionan, el estudio de la torsión seguirá siendo una área crítica del conocimiento en la ingeniería, contribuyendo al desarrollo de diseños más eficientes y seguros. La correcta aplicación de estos conceptos no solo permite optimizar el rendimiento de los componentes, sino que también es esencial para la sostenibilidad y la innovación en el campo de la ingeniería. Aquí tenemos la bibliografía. Y sin más nada que decir, muchas gracias. Espero que hayan entendido un poco sobre este tema que estamos hablando de torsión. Y espero que tengan una feliz noche. Hasta la próxima.